Hola a todos, ¿se han preguntado alguna vez cómo poder hacer un portafolio que sea interesante y que consiga trabajos con éxito? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy día, ¿sí? Así que bienvenidos a esta nueva sección de mi canal. Soy Magno Omega y en este video te daré 8 consejos para lograr un portafolio exitoso. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber es tener claro que para qué vamos a utilizar nuestro portafolio, ¿sí? Ya sea para generar más comunidad con las personas que nos gustan algún hobby o para pedir un trabajo profesional, ¿sí? Ya sea una empresa de videojuegos o de audiovisual o de lo que ustedes estén trabajando. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos y tener claro qué es lo que vamos a hacer. Una vez teniendo eso, vamos con el primer consejo. El primer consejo es que tú sepas bien qué es lo que tú, cómo eres tú como profesional, ¿sí? O sea, si tú eres una persona que es un especialista o un generalista, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Un especialista es una persona que se dedica a hacer un trabajo, pero muy bien. Y por eso es muy cotizado. Sin embargo, tiene menos cantidad de trabajo, ¿sí? Porque es mucho más específico su área laboral. Sin embargo, un generalista puede que no sepa tanto en profundidad en algún tema en particular, pero sí tiene mucho más abanicos de trabajo para poder elegir. Lo cual eso le ayuda a, obviamente, tener más trabajos. Ese es el primer consejo. Saber bien cuál es tu tipo de profesión o cómo ejerces tu profesión. El segundo consejo es que sepas bien nuevamente hacia a qué público tú te vas a dirigir. Si a una comunidad, ya sea si te gusta el anime, si te gustan los videojuegos, si te gusta cualquier cosa y tú quieres interactuar y que conozcan tu arte, todo ese tipo de personas, o bien si vas a dirigirte hacia un público más profesional en el sentido de que es para buscar un trabajo en particular en un área. El tercer consejo sería que buscaras un nombre apropiado. ¿A qué me refiero? Una vez ya identificado cuál va a ser tu público o cuál va a ser la dirección que vas a hacer para tu portafolio, tienes que buscar un nombre que sea adecuado. ¿A qué me refiero? De que sea, primero que único, ojalá, ¿sí? Que no sea Juanito 0007 o Sasuke 455, no sé, o sea, que no tenga un número, sino que ojalá sea que sea único. Y lo otro que sea muy importante, que refleje hacia la comunidad que tú estás dirigiendo. Si es de anime, obviamente puedes poner algún nombre oriental. Si es en videojuego, alguno de personaje, ahí depende. Lo importante es que sea original. Ahora, lo que te aconsejo, si va a ser para buscar trabajo profesional, te recomendaría que utilizaras tu nombre propio, ¿sí? Mezclado quizás con parte de tu trabajo, ya sea podría ser Felipe ilustrador digital o Marcela animadora digital o storyboardista, no sé, ahí va a depender de lo que tú hagas y cómo quieras mezclar, o incluso puede ser algún accesorio de tu trabajo. Por ejemplo, conozco personas que se ponen lápiz azul o cosas que suenan como bastante única pero simple. O sea, no es lo mismo que para una empresa te vayas y te pongas Magno Omega. O sea, no vas a tener mucha seriedad en ese aspecto, pero sí, si vas a tener ese nombre, va a servir para la comunidad en la que tú te estás moviendo. El cuarto consejo, que es una pregunta que siempre me han hecho, es ¿cómo hago material? ¿Sí? O sea, ¿de dónde saco la inspiración? Ese tipo de cosas. O sea, para poder generar material para poner en tu portafolio, si estás recién saliendo de la universidad, del instituto donde estés estudiando, o incluso si no estudias y eres una persona que eres entusiasta y trabajas por ti mismo, te recomiendo que todos esos ejercicios que has hecho durante el tiempo trates de perfeccionarlos y los pongas dentro de tu portafolio, ¿sí? Y a medida que tú vas creando más contenido, vas tratando ojalá de crear contenido propio, ¿sí? Casi siempre los contenidos propios llaman mucho más la atención de los propensos clientes, porque ahí estás realmente mostrando parte de ti.
Y si no tienes inspiración en ese momento, que es normal, no siempre se puede tener inspiración, puedes tomar algún proyecto que existe, ya sea de un videojuego o alguna cosa, y tratar de crear assets, crear elementos a partir de ese universo, pero con tu visión, ¿sí? Ahora, también puedes crear proyectos falsos donde van a ser tus ideas propias y creas, no sé, proyectos de videojuegos y te empiezas a crear todos los assets, personajes, etc. Y te formas todo un portafolio completo, incluso con un solo proyecto que tú hayas inventado. Ni siquiera tiene que existir. Así que eso es una buena forma de poder crear material nuevo. El quinto consejo es cantidad o calidad. Esta es una pregunta que es bastante filosófica. ¿Por qué? Va a depender también hacia qué sector nosotros nos vamos a dirigir. Normalmente, para lo que son las redes sociales, nosotros vamos a necesitar cantidad sobre... no sobre calidad, pero sí vamos a necesitar mucha cantidad para mantenernos siempre activos y que la gente vaya conociéndonos. O sea, no solamente vamos a mostrar nuestro producto final, sino que también vamos a mostrar nuestros procesos y quizás parte de nuestra vida. O sea, hoy día voy al museo, me saqué una foto con estas cosas, o conocí a tal artista. Ahí va a depender, o sea, ahí tú puedes generar material mucho más informal y eso es bastante bueno. Ahora, si es para el área profesional, para pedir trabajo, te recomendaría que solamente pusieras tu mejor trabajo ahí. O sea, si tienes solamente 5 renders, 5 ilustraciones o 5 cualquier cosa, que sea lo mejor. Y cuando vayas creando nuevo contenido, vas reemplazando los más antiguos, los más viejos, etcétera, para mantener una calidad estándar. Eso es lo que más va a llamar la atención, ¿sí? Sexto consejo es elegir dónde vas a mostrar todo este material que tú estás subiendo. Hay una gran cantidad de páginas distintas que son para portafolio, que en otro video vamos a hablar un poco más en profundidad las diferencias que hay entre sí, pero existen varias páginas portafolio que son como DeviantArt, Behance, ArtStation, y esas son muy buenas porque ya tienen una comunidad activa y además tienen un formato que es bastante profesional. Otra forma de presentar tu trabajo es justamente en las redes sociales. Si bien ahí es más complicado ahora encontrar quizás un trabajo, sí hay gente que sigue navegando por ahí y sigue buscando personas que tengan cierto talento, cierta cualidad. Depende ahí cómo tú armes tu portafolio ahí en esa página. Y la otra forma es que hagas una página propia, una página web propia con tu propio dominio, etc. Sin embargo, ahí vas a tener que tener conocimiento de web, o pedirle a un amigo o a alguien que pagando para que te haga esa página web. Sin embargo, igual también existen otras posibilidades gratuitas como son Wix y como son WordPress, que permiten generar páginas web bastante fácil, entre comillas, y que queden bien. Aunque obviamente eso requiere tiempo y cierto conocimiento para poder sacarle el mayor provecho. Ahí va a depender obviamente de qué es lo que quieras tú mostrar, que te sientas más cómodo. Consejo número 7 es dividir por tipo de trabajo. ¿A qué me refiero? Si tú tienes tu página web, tú tienes tu portafolio, etcétera, y eres un artista prolífico, o sea que tienes distintas técnicas, eres, no sé, eres escultor, eres ilustrador, eres modelador 3D, eres fotógrafo, no sé, tienes un montón de áreas distintas, o incluso eres solamente ilustrador, pero te dedicas a ilustrar vehículos, a personajes, etcétera. Yo lo que te recomiendo es que en tu página o en tu portafolio o donde sea, tú generes secciones, ¿sí? Una sección para personajes, una sección para vehículos y otra sección para X cosas. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú hagas continuamente es el tipo de personas que va a llegar a tu portafolio, ¿sí? O sea, por eso es importante que tú tengas claro o puedas dividir bien tu trabajo para que así tú atraigas a las personas correctas a lo que quieres tú trabajar. Y uno de los últimos consejos que podría darte es que hay muchas personas que me han preguntado, bueno, ¿y cómo yo muestro mi trabajo? O sea, no sé, soy programador, soy un animador, etcétera. O sea, cada uno va a tener un formato distinto. Yo recomiendo que si eres una persona que programa o que hace videojuegos, que hagas pequeños demo reel, pueden ser jugables, ojalá, sería lo ideal, o pequeños videos, o haces un demo reel, un video completo, en donde muestres tú qué tipo de juegos tú has hecho, o si eres animador, también muestres todas tus animaciones. Si vas a hacer video, te recomiendo que el video no sea más largo que 1 minuto 20, porque la retención aproximadamente es de 15 a 30 segundos y ya después la persona como que se aburre y apaga el video. Entonces te recomiendo que en esos 15 a 30 segundos tú pongas tu mejor trabajo ahí.
¿sí? La idea es que tú enganches a la persona de inmediato y así se vea prácticamente todo el video completo. Si eres ilustrador, tampoco te vendría mal hacer video. De hecho, hacer video es algo que llama bastante la atención, pero tienen que ser videitos cortos. Pero sobre todo, ojalá tratar de hacer muy ordenado y muy específico tus ilustraciones, ya que esa va a ser tu mayor fuerte y quizás no tanto lo audiovisual. Pero como te digo, siempre agregar ambas cosas va a ser un plus dentro de tu trabajo. Espero que todos estos consejos te hayan servido. Por favor, compártelo con tus amigos, quienes también a lo mejor están partiendo en el mundo del freelance o del trabajo. Dale like a este video porque también me ayuda muchísimo para seguir haciendo más contenido. Y lo otro, no se olviden que también tengo un Patreon donde pueden ustedes apoyarme con mi trabajo autoral o para hacer también más videos como este. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales donde pueden encontrarme ahí, conversar conmigo y no sé, hagan lo que ustedes quieran con este video, por favor. Espero que se hayan divertido, que les sirva harto y nos estamos viendo en el siguiente video en donde voy a hablar de las distintas plataformas que hay como DeviantArt, ArtStation, Behance y las otras redes sociales para ver las diferencias y cómo podemos sacarle partido. Hasta luego muchachos, que estén bien. Chao, chao. Y un saludo especial a todos mis patrons. Muchas gracias por apoyar mi trabajo. Esto me permite crear nuevo y mejor contenido para todos ustedes. Hasta pronto.